Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos todos. El día de hoy les traigo un video importantísimo si lo que quieres es saber cómo cuidar tu cartera, tus ahorros y tus inversiones en este 2025. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los aranceles. Esta palabra y esta noticia que ahorita está en todos lados, pero que no muchos entienden bien a bien cómo nos puede afectar o cómo nos puede ayudar si realmente sabemos cómo enfrentar la política macroeconómica que se viene en los próximos meses. Así que vamos arrancando. Lo primero que tenemos que entender es qué son los aranceles. Bueno, los aranceles son impuestos de un país al otro a las importaciones. ¿Y por qué hago énfasis en las importaciones? Porque muchas personas creen que los que pagan estos aranceles, estos impuestos, es el país al que le imponen el impuesto, pero no necesariamente es así. O de hecho no es así. ¿Por qué? Porque el que realmente paga ese impuesto es la empresa que está importando los productos al país que impuso los aranceles. Por lo tanto, estos impuestos los paga el país que impone los aranceles. Entonces aquí esto suena un poco loco, ¿no? Un poco incongruente. ¿Por qué un propio país habría de poner impuestos que van a encarecer las importaciones a este propio país? Bueno, los aranceles en sí tienen dos objetivos principales. El primero, que es el que dice Estados Unidos que está buscando. Este es reforzar la industria nacional. ¿A qué me refiero? Y vamos viendo algunos ejemplos. Si en un coche, vamos poniendo el ejemplo de un vehículo que se fabrica en los Estados Unidos, probablemente el día de hoy cueste fabricarlo, no sé, $50,000. Un vehículo chino de la misma calidad y que va a buscar el mismo mercado, el día de hoy probablemente cuesta $30,000. Si no hay aranceles, el producto americano que cuesta $50,000 está en completa desventaja en un mercado que lo que busca es un precio competitivo por una calidad similar. En este sentido, para poder proteger la industria nacional, lo que podría hacer Estados Unidos es poner un arancel, no sé, del 100% a los productos que vienen de China. Entonces, el vehículo que originalmente costaba $30,000, le pones un arancel del 100%, automáticamente pasa a costar $60,000. Mientras que el producto que se está fabricando en los Estados Unidos, recuerdan que le habíamos puesto un precio de $50,000, entonces se vuelve automáticamente mucho más atractivo para el mercado, de tal manera que los aranceles ayudan a reforzar la industria local. Al mismo tiempo, reforzando esta industria local, lo que ayuda es a crear empleo. ¿Por qué? Porque si va a haber más demanda de los productos que se están fabricando en el país que impone los aranceles, entonces las fábricas van a necesitar una mayor producción y por lo tanto contratar mayor número de personal. Esto va a fortalecer un mercado laboral que en Estados Unidos viene con ciertos problemas a partir del COVID y todos los incentivos económicos financieros que hubo durante el 2020 y 2021. El segundo objetivo es, si no puedo reforzar mi propia industria y sigo sin ser competitivo contra los productos que están entrando de un mercado global, entonces al menos voy a poder cobrar algunos impuestos sobre estos productos. Ya si de plano no veo que puedo reforzar mi industria, no veo que puedo incrementar el número de empleos generados en el año, mínimo me voy a estar cobrando una buena cantidad de dinero a todos los productos que van entrando por mi frontera. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente está sucediendo en este entorno de aranceles y particularmente este pasado 2 de abril que fue recién hace 2 días de cuando estoy grabando este video? ¿Y qué fue lo que sucedió en el anuncio de Trump y estos aranceles que él le llama de represalia? En el cual él sacó en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, dio una conferencia de prensa donde sacó 2 grandes tablas, o no, me parece que eran 4 grandes tablas, con el nombre del país, la supuesta tarifa que ese país actualmente está cobrando a los Estados Unidos y por tanto la tarifa de represalia que los Estados Unidos empezarían a cobrar a todas las importaciones de cada país de esas 4 grandes tablas. ¿Por qué y qué es lo que realmente está pasando? En realidad nadie lo entiende, porque las tarifas que Trump presentó, como los actuales aranceles que le están cobrando los Estados Unidos como para las importaciones, no tiene ningún sentido. No hubo ningún analista financiero que el propio 2 de abril supiera entender de dónde carajos estaba saliendo. A día de hoy, que estoy grabando esto el 4 de abril, ya por fin salieron varios análisis que nos dieron a entender qué fue lo que sucedió y de dónde salieron esas cifras. Así que si les interesa saber, agarren la calculadora porque esto se va a poner bueno. Desde que Trump asumió la presidencia en enero de 2025, siempre ha estado hablando de del trade deficit, ¿no? ¿Qué es esto? Es la balanza comercial que tienen todos los países entre sí, entre las importaciones y exportaciones entre una vina de países. Es decir, cuánto le manda México a Estados Unidos y cuánto recibe Estados Unidos de México.
Bueno, ¿y cómo se comporta todo este tema de la balanza económica? Lo primero que hay que entender es que todos los países importan y exportan productos siempre que tengan un acuerdo económico de transacción, ¿no? Como por ejemplo entre México, Estados Unidos y Canadá, que existe el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos realmente tiene estos tratados prácticamente con todo el mundo porque es el consumidor número uno a nivel global. Es un país sumamente consumista que tiene mucha potencia en su moneda, por lo tanto eso le da la libertad de importar muchísimos productos y a la vez a su mercado, a su propia población, de consumirlos. Supongamos que en el último año, en el 2024, probablemente Estados Unidos importó de México, no sé, pongamos 100 billones de dólares. Pero a la vez, Estados Unidos solamente exportó a México probablemente 30 billones. Aquí la balanza económica nos marcaría un déficit de 70 billones de dólares. ¿Por qué? Porque habría importado 70 billones más de lo que realmente le mandó a México. Y Trump, desde que asumió la presidencia en enero, ha tenido cierto tema con todo esto de la balanza económica y él sigue insistiendo en que todos los países del mundo le han robado a Estados Unidos y se han aprovechado de Estados Unidos y pobrecito de Estados Unidos, que es el mártir en esta historia que se cuentan los republicanos en los Estados Unidos, ¿no? Todo este tema ha sido bastante controversial porque al final de cuentas Estados Unidos, a pesar de ser un país sumamente importador, también es una realidad que esto lo ha auspiciado el tipo de economía capitalista de Estados Unidos, donde lo que les importa más es incrementar los márgenes. Lo cual quiere decir que todas esas empresas que manufacturaban originalmente en los Estados Unidos fueron a refugiarse en países manufactureros como puede ser China, India, Taiwán y particularmente México, en donde realmente la mano de obra es tanto más barata que el producir los mismos productos de la misma calidad y después mandarlos a Estados Unidos les generaba muchas mayores utilidades a las empresas americanas. Entonces no se entiende muy bien por qué ahora en 2025 trae esta queja generalizada el país del norte, en el que ahora resulta que están súper incómodos con tener un déficit en su balanza económica. Pero pasando de eso y entendiendo qué es lo que está intentando hacer Estados Unidos, honestamente después de este anuncio del 2 de abril, no mucha gente logró entender cómo era que habían establecido estas tarifas de represalia, estos aranceles de represalia. Porque en la primera columna, y les voy a mostrar aquí cómo anunció las tablas. En la primera columna vemos el nombre del país, en la segunda vemos la supuesta tarifa que los países le cobraron a Estados Unidos y en la tercera vemos la tarifa de represalia que está proponiendo el país de las barras y las estrellas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que nadie entendía esta segunda columna, ¿no? La de los impuestos que actualmente cobran Estados Unidos. Y resulta que ese número de ahí no es el impuesto que estaba cobrándole el país a Estados Unidos. Ahí lo que resulta es que ese número es el porcentaje del déficit de la balanza económica que cada país tiene con la Unión Americana. ¿Y qué es lo que hicieron estos republicanos que honestamente dejan mucho que desear como analistas financieros y como grandes economistas? Porque lo que hicieron fue agarrar el déficit que tenía, sacar cuánto en porcentaje era ese déficit de la balanza y dividirlo entre dos. Así, aunque suene extraño, esa es la manera en la que los republicanos decidieron anunciar estas tarifas de represalia. Vamos a poner un ejemplo. Les ponía yo un ejemplo ahorita de una balanza económica en un déficit de 70 billones de dólares para los Estados Unidos. Entonces aquí tendríamos que, si dividimos cuánto importó Estados Unidos de México, tenemos 100 billones. Cuánto le exportó Estados Unidos a México, tenemos 30 millones. Entonces, si dividimos este 100 entre 30, nos tocaría un 333.33%. Si estamos, entonces lo que estos cuates hicieron meramente es agarrar ese déficit, dividirlo entre dos y con eso presentar este cálculo de las nuevas tarifas, lo cual honestamente es una verdadera locura, porque eso no lo anunciaron de esa manera. Anunciaron como que estaban poniendo una tarifa de represalia contra las tarifas que actualmente estaban cobrando los países a los que ahora los van a ver afectados. Entonces de entrada, pues bueno, tenemos el problema de que no se entendían las cifras, pero si ya empezamos a pasar eso de largo y ya empezamos a ver que ok, ya entendimos cómo llegaron a ese número, no tiene ningún sentido, pero finalmente es el que ellos decidieron hacer, es su propia matemática, decidieron imponer los aranceles, ya entraron en efecto a partir del pasado 2 de abril, pero ahora ¿qué viene? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues lo primero que vamos a ver y entender es qué le pasó a las bolsas de valores a nivel global.
El miércoles 2 de abril, a los minutos de anunciar en el Jardín de las Rosas estas tarifas, estos aranceles, la bolsa se empezó a desplomar en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel global, porque por supuesto, al ser Estados Unidos la primera economía en el mundo, todos los efectos que surgen o que afectan la economía de ese país, por supuesto que tienen una represalia en el resto de las economías a nivel global. Entonces, el Dow Jones ese día bajó cerca de 1020 puntos, acompañado del S&P 500 que bajó alrededor de 4 puntos porcentuales y seguido por el Russell que precisamente el día 2 de abril entró en un territorio de corrección. Por supuesto que siguió el jueves 3 de abril y los mercados siguieron cayendo, pero la verdadera crisis llegó el día de hoy, viernes 4 de abril, donde el mercado global, el S&P 500, perdón, no el mercado global, sino el mercado de los Estados Unidos, cayó el 5.6% tan solo en la jornada bursátil. Y después en un after hours de la bolsa de valores siguió cayendo. Pero la realidad es que está en plena y confiable caída, así que todas las acciones cayéndose de manera grave, de manera delicada. Tesla cayendo más del 10% tan solo el día de hoy, seguido de Apple, Amazon, Microsoft, Google, todas las megacaps, todas estas famosas 7 magníficas, ninguna bajó menos del 5% el día de hoy, con caídas de hasta el 13%, lo cual nos pone en una de las peores jornadas bursátiles, no solo de los últimos tiempos, sino de la historia. La última vez que vimos caídas de este tipo fue el 18 de marzo del 2020, cuando oficialmente el mundo global se cerró por el tema del COVID, pero previamente lo habíamos visto también en el 2008, lo habíamos visto en el 2000 con la crisis de la burbuja del .com, y desde entonces no habíamos visto una caída tan grave como la que tuvo hoy las acciones a nivel mundial, pero particularmente fue grave y delicado en los Estados Unidos. El segundo tema que tenemos que tener en cuenta, hablando independientemente de lo que están sucediendo con los mercados, porque no es mucha gente siente que los mercados no le afectan porque no necesariamente tiene inversiones en la bolsa de valores. Aunque te quiero dar la mala noticia es que aunque tú no conozcas y aunque tú no tengas dinero en la bolsa de valores, todo eso te afecta porque vivimos en un mundo demasiado globalizado donde la economía toda está entrelazada y aunque tú creas que a ti no te afecta porque no tienes acciones de cierta o tal empresa, todo te va a afectar. Pero ahorita vamos a hablar de lo que, digamos, la gente que más común somos y la gente que, cómo lo vamos a ver afectado realmente en nuestro día a día. Bueno, para todas las personas americanas, para todos los estadounidenses, lo que les va a afectar es que definitivamente se viene un momentum inflacionario muy delicado, muy importante, porque automáticamente todos los productos que venían de otros países, aunque fueran manufacturados en otros países, aunque una pequeña parte del producto fuera manufacturado en otro país, esa pequeña parte que entra al país va a tener un arancel. Adicionalmente, hay otro tipo de productos como por ejemplo los vehículos, donde la pieza A probablemente sea el acero, está en Estados Unidos, se manda, no sé, voy a decir a Puebla, a la fábrica, a la armadora de Volkswagen, donde transforman el acero en una pieza, luego lo regresan por la frontera, donde le dan otro tratamiento de a lo mejor algún químico que no tenemos en México, luego lo vuelven a mandar a la planta en México, donde lo ensamblan, luego regresa a Estados Unidos para darle el último toque. Bueno, cada vez que cruza la frontera, el arancel se aplica, lo cual quiere decir que el incremento en los vehículos, particularmente de los Estados Unidos que se están armando, de marcas extranjeras que se están armando en México y que se están vendiendo en los Estados Unidos, se ve que van a subir estaba viendo los datos, entre un 18 y un 25%. Entonces esto puede ser muy delicado. Los iPhone, por ejemplo, en los Estados Unidos, para el iPhone 16 Pro Max, esa noticia es el día de hoy, que si los aranceles se consideran más allá de 2 meses, el 16 Pro Max, que actualmente en los Estados Unidos lo encuentras en $1,560, podría subir su precio hasta los $2,300. Esto sería en temas inflacionarios sumamente delicado. Ahora, también puede haber un efecto secundario beneficioso en estas tarifas. ¿Por qué? Porque si entra Estados Unidos en una recesión, digamos, inducida, porque sería buscarla a propósito, ahora sí que por más inflación que haya, la Fed va a tener que bajar sus tasas de referencia inevitablemente. Esto puede ser uno de los objetivos que está persiguiendo el despacho del presidente Trump, porque si la Fed de Estados Unidos baja realmente sus tasas de referencia, lo que va a poder hacer los Estados Unidos es refinanciar su deuda, que actualmente se encuentra en casi el 130% de su PIB. Es decir, Estados Unidos debe el 130% de lo que produce en todo el año, alrededor de todas sus industrias y de todos sus servicios. Estamos hablando de una economía que produce 36 billones de dólares en un año. Entonces, si deben el 130%, quiere decir que están debiendo alrededor de 42
billones de dólares a nivel global para ser la economía más endeudada en el mundo. No en términos porcentuales, porque Japón todavía está más embroncado, pero sí en términos absolutos, es decir, de la cantidad total de dinero en la que están endeudados los Estados Unidos. Se habla que tan solo en términos de intereses al año, la economía americana está pagando cerca de $1 trillón tan solo en intereses. La idea es que si llegan a una recesión inducida y la Fed baja sus tasas de referencia de manera dramática hasta poder tocar el orden del 0.5% anualizado, es ahí donde Estados Unidos entraría a renegociar la deuda y podría renegociar este $1 trillón que se está actualmente pagando en intereses, y reducir de manera dramática esta base de deuda que tienen y por lo tanto la base de los intereses, de tal manera que podrían salir del otro lado mucho más fuertes y de lo que están generando a día de hoy, porque realmente están batallando para pagar los intereses. Bueno, y a todo esto, Alex, ¿qué es lo que yo, mexicano, latinoamericano, tengo que hacer si todo este tema se está dando en el país del norte, donde nosotros no tenemos ninguna injerencia? ¿Qué debo de hacer y cómo puedo proteger mis inversiones? Bueno, lo primero sería que si estás en renta variable, es decir, si estás invertido en la bolsa, se avecinan tiempos complicados donde tienes que ser muy certero y muy disciplinado con la estrategia con la que decidiste empezar a invertir hace un año, hace 5 o hace 10. Si tú decidiste que tu objetivo de venta, tu periodo de liquidación de tus activos en renta fija, en renta variable, que es la bolsa, los ibas a liquidar en 20 años, entonces esto no debe de ser motivo para que modifiques en absoluto tu estrategia. Si en cambio tu objetivo era liquidar este tipo de inversiones entre 2025 y 2026, entonces sí es momento de que voltees a rebalancear este portafolio. El segundo consejo sería no te avientes ahorita con deudas masivas. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos entra en una recesión importante, lo más probable es que arrastre a las economías que dependen de manera grave, de manera grande, a la economía americana, como lo es definitivamente la economía mexicana. La economía mexicana depende completamente de las exportaciones y de los tratados de libre comercio que tenemos con el país del norte y por supuesto con Canadá, pero primordialmente con los Estados Unidos. Así que si estás apenas viendo echarte alguna bronca, alguna deuda importante, como una hipoteca, como arriesgar en un negocio, creo que no es el momento más indicado. Al menos dale un par de semanas a todo este tema. Hay que ver cómo se asienta el polvo y cómo van a reaccionar el resto de los países a nivel global a las tarifas impuestas por los Estados Unidos. Ya China anunció que sí va a responder con una tarifa del 36% a todas las importaciones que provengan de los Estados Unidos, lo cual puede aún más ralentizar la economía americana y por tanto que se vea reflejada en México. El tercero sería empezar a voltear a ver cuál es la relación entre peso y dólar. Actualmente se nos ha devaluado demasiado el peso en los últimos 8 meses, cuando apenas en junio, julio del año pasado todavía estábamos viendo que el tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar americano rondaba los 16.50, 16.80. Y actualmente lo vimos llegamos a verlo hasta en 21 pesos en algunos momentos delicados. Pero anunciando estas tarifas recién este miércoles 2 de abril, el peso recorrió hasta los 19.90. ¿Por qué? Porque se prevé que se ralentice de manera importante la economía de los Estados Unidos, lo cual va a hacer que la necesidad de los dólares circulantes que actualmente están en la economía global empiece a verse reducida. Si hay menos demanda de dólares, el tipo de cambio suele bajar. Entonces podemos ver que las tasas de cambio objetivo que tenía previsto el Banco de México para finalizar este 2025, que rondaban los 20.80 a 21 pesos por dólar, probablemente el Banco de México las esté revisando en las próximas semanas si estas tarifas llegan a mantenerse. Y por último, estar muy atento a las noticias. ¿Por qué? Porque también otra de las teorías fuertes de lo que se está hablando de por qué Estados Unidos está imponiendo estos aranceles, pues se habla de que meramente son un método de negociación en los cuales están obligando a todos los países a sentarse en la mesa de negociación con los Estados Unidos y por supuesto que Trump va a exigir algunas medidas económicas y políticas que sucedan en beneficio de los Estados Unidos si es que desean que precisamente el gobierno de Trump retire estos aranceles.
y esto puede suceder en cualquier día de las próximas semanas si es que los países y las uniones como la Unión Europea ceden ante las presiones arancelarias que impuso este gobierno. Y por último, te quiero recordar lo que siempre hago mención yo en este canal y en estos videos. Hay que ser inversionistas a largo plazo, hay que voltear a ver nuestro futuro, por supuesto que cuidando nuestro presente, pero no podemos estar cambiando de dirección cada que las cosas se ponen difíciles. Por eso es que yo promuevo mucho la inversión inteligente y a largo plazo. Hay que escoger los activos adecuados con los horizontes adecuados y que se estén de acuerdo a nuestro nivel de ingresos. Si tú estás haciendo esto constantemente, no te van a impactar las noticias como las que estamos viendo el día de hoy. Yo personalmente te puedo decir que nada realmente ha cambiado en los últimos 3-4 días, porque finalmente todas mis inversiones y todos mis proyectos de inversión van a mediano y largo plazo y tienen unos objetivos muy claros que no se van a estar variando porque haya o no haya ciertas variaciones en las tasas de referencia, ya sea tasa variable o tasa fija. Si tú tienes una estrategia, síguela, mantente disciplinado y sigue aprendiendo, disfrutando de estos videos. Y bueno, también si te gustó este video, por favor regálame un like, déjame un comentario, activa la campanita de las notificaciones. Esto ayuda a que el algoritmo mande este video a muchas más personas y podamos ayudar a más comunidad a mejorar su situación financiera. Nos vemos la próxima.